Te pedimos por la palabra que sea guardada. Bendice a las personas que nos están viendo. Guárdalos, bendícelos, Señor, en estos tiempos. Señor, ahora, papá, te damos gracias. Declaramos cielos abiertos. Nuestra conciencia, su conciencia libre. Señor, todo espíritu que quiera venir a llevar la mente a otro lugar, hoy lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera. Y declaramos libertad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Quiero compartir una historia que es muy conocida. Sinceramente, a mí me gusta, me apasiona. Cuando lo tengan, decimos amén. ¿Qué les parece si mientras van buscando le damos un fuerte aplauso a los que nos están viendo? Dios te bendiga. Deseamos que el Señor te bendiga, que te puedas quedar con nosotros en este tiempo. Y te animamos a que te quedes ahí a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Primera de Reyes 17:1. ¿Podemos proyectar? Y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, escuche, a los cuervos, animales carnívoros, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y dice el verso 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. 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 Esta historia es una historia muy apasionante, de un profeta que se levanta, declara una palabra de parte de Dios a un rey y le dice: escúchame bien, yo hoy te suelto esta palabra, que no habrá lluvia ni rocío en este lugar hasta que yo suelte la palabra. ¿Qué clase de hombre, no? ¿Qué clase de hombre ese varón, el cual soltar esa palabra y la seguridad que tenía que Dios realmente estaba con él? Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado. Elías suelta la palabra, y a medida que suelta la palabra, el Señor le habla y le dice: levántate y vete. Yo no sé si le ha pasado a usted que tuvo que caminar en situaciones que fueron quizás molestas, dolorosas, pero quizás fue lo que Dios usó para llevarte a donde Dios quería llevarte. Entonces, hoy quiero hablarte de cuando caminamos en el desierto, de cuando caminamos en el propósito de Dios. La historia cuenta que el profeta era alimentado por los cuervos, que le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Lo sobrenatural de Dios, viéndose en un hombre que caminaba en un desierto, que estaba en una cueva. Un cuervo, como le decía, es carnívoro. Pero cuando Dios da una orden, así sea carnívoro, todo obedece a la orden de Dios. Entonces, dice el verso 7, pero pasaron algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pero ¿sabes algo? Nada, pero nada hizo que ese varón deje de caminar en el propósito que Dios tenía con él. Y si para usted era loco que un cuervo le diera de comer a un profeta, mírele la siguiente historia. Una viuda en esos entonces que alimenta a un varón era más loco que ver un cuervo llevando comida a un profeta. Y quizás algunos de los que estamos aquí
Puede ser que se nos haya secado el arroyo, se nos haya secado la fuente de agua. Quizás dejamos de sentir la lluvia de parte de Dios para nuestras vidas. Se nos secó el arroyo, se nos cortó la fuente de alimentación. Y comenzaste a andar en desiertos. Pero yo quiero decirte que muchas veces y en su mayoría Dios actúa en los límites. Cuando tus fuerzas se terminaron, cuando tus recursos se acabaron, ahí comienza a actuar Dios. Y cuando todo recurso de hombre termina, es cuando el de Dios comienza. Entonces al profeta Elías no solo se le secó la provisión de beber agua y quizás los cuervos no venían más a traer carne, sino que el Señor le dijo: levántate, porque yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Hoy en este tiempo que vivimos, quizás una mujer que sea viuda, es fácil, podríamos decir entre comillas, alimentar a una persona. Pero en aquellos entonces donde la mujer solamente dependía del hombre y el hombre tenía la responsabilidad de traer el recurso a la casa, era imposible. Era imposible. Pero Dios a tu imposible y a lo mío lo llama posible. Amén. Entonces cuando entra en el caminar del propósito de Dios, cuando tú te alineas al propósito que Dios tiene para tu vida, aunque se agoten los recursos, Dios ya tiene otros preparados para tu vida. Tú tienes que entender que aunque se cierren las puertas para tu vida, o lo que tú digas, se me cerró la puerta de alimento, de provisión, déjame decirte que Dios ya tiene otra para abrirte. Amén. Entonces lo que tú llamas alimentación, Dios muchas veces lo llama: yo te meto en desiertos para que dependas de mí. Entonces, ¿por qué era tan importante de alimentar al profeta? ¿Por qué era? Porque él tenía que seguir con vida. Yo a veces me pregunto, el preguntón soy yo. ¿Por qué era importante que el profeta siga con vida? ¿Saben por qué? Porque de su boca iba a salir la palabra para que vuelva a llover. Por eso Dios se encargaba aún de alimentarlo. Porque en su boca, por la autoridad de Dios que le había dado a este hombre, tenía la palabra para que soltarla y que vuelva a haber lluvia y rocío sobre la tierra. El poder de la palabra. Cuando tienes la palabra de Dios en tu boca, no me quiero ir de tema, eso lo podemos dejar para otro tema. Pero es importante cuando en el varón, la mujer de Dios, está la palabra de Dios en tu boca. No importa que lo que se haya secado, no importa lo que se haya muerto. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu boca y tú la sueltas, la palabra actúa. Amén. Y trabaja. Amén. Pero eso lo vamos a dejar para otro mensaje. Él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Amén. Y hay algo que me apasiona de este varón y le cuento de mi parte. Cuando él dice, tiene que soltar algo de parte de Dios, él dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Este varón estaba en la presencia de Dios las 24 horas. Dormía y estaba conectado con Dios. Que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Muchos de nosotros es necesario pasar, y acá donde quizás te me vas a enojar, por ciertos desiertos. Muchos de nosotros ¿cómo puedo expresarlo? Muchos de nosotros, por parte de Dios, nos es necesario caminar por ciertos desiertos. Porque es cuando en esos desiertos somos formados. Caminamos en los desiertos, porque aún esos desiertos te hacen caminar bajo el propósito que Dios tiene para tu vida. Ese caminar te hace crecer. Ese caminar te hace aferrarte aún más de Dios. Entonces, aunque se hayan levantado vientos contrarios, aunque estés caminando por el desierto, aunque los vientos soplen en tu contra y las tormentas se hayan levantado, aunque se haya secado el arroyo, aunque hayan acabado las provisiones, sigue adelante. Amén. Sigue confiando en tu Dios. Amén.
Sigue caminando, no te detengas. Sigue caminando bajo el propósito de Dios que puso en tu vida. No te detengas, camina bajo el propósito. Aunque estés en el desierto y veas que el fluir se acabó, aunque veas que los alimentos se cortaron, aunque veas que la provisión se fue, sigue caminando bajo el propósito de Dios. Sigue adelante, no te detengas. Porque esos desiertos es la mejor escuela que te puede pasar. Es la mejor escuela donde puedes entrar. Cuando tú eres metido en un desierto, ahí aprendes, eres capacitado. David, uno de sus desiertos fue la cueva de Adulam. Lo perseguía el rey para matarlo. Y escapa y se mete en una cueva que se llamaba así la cueva de Adulam. Y aún en medio de ese desierto, en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, Dios le trae gente y él termina siendo líder. Es que en las cuevas de Adulam Dios también te entrena. Es que en los desiertos Dios te capacita. Es que en los desiertos Dios forma líderes. Es que en los desiertos Dios levanta gente con el corazón agradable a Dios. Entonces, hay un pasaje que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y hoy vengo a decirte y me paro en este lugar como hijo de Dios, que aunque estés caminando en desierto, sigue, no te detengas. Porque el propósito que Dios tiene con tu vida, y escucha, Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. ¿Es necesario pasar por ciertos desiertos? Claro que sí que es necesario, porque los desiertos te forman, te forjan, te lijan, Señor, te quitan la aspereza. ¿Para qué? Para el fin de eso tú decir: Jehová ha cumplido el propósito en mi vida. Sí, Señor. Dios usa los cuervos para que sean de bendición. Y si tiene que usar cuervos para que sean de bendición para tu vida, Dios lo va a usar. Los cuervos le traían pan y carne, le traían provisión. Y mira, yo no sé el desierto que hoy tú estás pasando, pero si Dios tiene que usar cuervos para bendecirte, para traerte la provisión en el medio del desierto, créalo que los cuervos van a venir. Entonces, cuando caminas bajo el propósito de Dios, cuando caminas bajo el destino profético que Dios tiene para tu vida, hasta tus enemigos Dios los incomodará para que sean de bendición para tu vida. Aún Dios puede usar hasta los inconversos para que se alineen al propósito de Dios para tu vida. Es porque tienes que entender que cuando Dios tiene un plan para tu vida, un propósito, un destino, tú tienes en Dios. Dios, si tiene que tocarle el corazón, hasta el corazón más duro, Dios lo tocará para que se alineen las cosas a tu voluntad. Entonces no dudes, aunque estés caminando en lugares de desiertos, en lugares donde dice: estoy rodeado de gente inconversa, estoy rodeado de gente que no cree. Aún Dios, si los tiene que tocar, los tocará para que te abran camino, para que sigas caminando bajo el propósito de Dios en tu vida. Yo sé que hay gente que está entendiendo esto porque le está pasando. No te asustes cuando esos corazones duros Dios los dé vuelta y te abran camino para el propósito de Dios. Quizás estás diciendo: pero pastor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Yo entiendo, pero la verdad que a mí me duele mucho pasar por esos propósitos, pasar por eso. ¿Saben una cosa? Dale gracias a Dios porque estás siendo forjado. Dale gracias a Dios porque esos procesos te forman. Están formando la mujer que Dios quiere formar. Están formando el varón que Dios quiere formar. La mujer de Dios, el varón de Dios. Y aún su palabra dice: y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Eres una llamada, eres un llamado. Conforme al propósito de Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Aún el desierto te ayuda para bien. Aún caminar en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio de la circunstancia, en medio del fuego, eso te ayuda también para bien. Dale gracias a Dios, porque Él te sigue amando.
Y su palabra dice, Él cumplirá su propósito en mí. Iglesia, tu mejor escuela para ir a tu propósito son los desiertos. Son los vientos contrarios. Son las tormentas que se nos levantan en las vidas. Es cuando se seca el arroyo, cuando se agotan tus recursos y solo tienes que depender de Él. Son las cuevas de Adulam. Son tu mejor escuela, son eso. Tu mejor escuela. A Jesús le pasó lo mismo. Tuvo que andar en el desierto. Dice su palabra, luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto por 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. A Jesús le pasó. Por el Espíritu fue impulsado el desierto. No te asustes si eres impulsado a un desierto. Porque Dios estará contigo. Y si tiene que mandar a los ángeles para que te sirvan, quédate tranquilo que Él los va a mandar para que te sirvan. Jesús aún le contestó al diablo cuando fue tentado. Le contestó con la palabra. Escrito está, le dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El volver a declarar nuevamente la palabra, el poder de la palabra de Dios. Aún en medio de los desiertos, la autoridad no es que va a disminuir. La autoridad va a seguir aumentando en medio de esos desiertos. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque ¿saben una cosa? Lo que el enemigo usa para querer destruirte, Dios lo usará para bendecirte. Amén. Dios lo usará. El diablo piensa que podrá destruirte cuando andes por el desierto, que podrá matarte cuando andes por el desierto. Pero cuando andes por tormentas y por vientos contrarios, déjame decirte una cosa, que Dios estará contigo. Dios estará contigo. Dios te sigue amando, te ama y te seguirá amando. Y aun cuando andes en desiertos, en vientos contrarios, Dios estará contigo. Entonces, para que te conviertas, los desiertos a veces sirven para que crezcas espiritualmente. Para que te conviertas en un mata gigante. Para que comiences a caer, a tirar por la tierra a esos Goliat que muchas veces se levantan. Para que te conviertan en un más que vencedor. Para que le puedas cortar la cabeza al enemigo que se levanta muchas veces en tu contra. Para eso muchas veces son los desiertos. Yo no sé dónde hoy están las mujeres de guerra que dicen, acá estoy, Señor, acá estoy. Yo no sé dónde están los hombres valientes, los hombres de guerra, que dicen, Señor, gracias por los procesos, gracias por los desiertos que me has metido, porque hoy no soy el mismo que ayer. Hoy he crecido, estoy en otro nivel espiritual y tú me has enseñado, gracias a esos desiertos que he caminado. Gracias. Hermanos, lo que Dios ha permitido que llegue a tu vida es la medida exacta que necesitas para forjarte. ¿No te ha pasado que te ha caído gente del cielo que decía, ay, mamita querida, ¿dónde me metí, Señor? Y pareciera que vinieron ahí caídos del cielo realmente. Y fueron los que Dios usó para forjarte. Fueron los que Dios usó para trabajar tu carácter. Fueron los que Dios usó para confiar aún más en Dios. Porque nos pasa. Muchas veces esos son los desiertos. Esos son los desiertos. Y eso muchas veces sirve para llevarte a otro nivel. Muchas veces Dios le da acceso a ciertas personas que pareciera que son tus enemigos, que pareciera que te están haciendo la guerra. Pero cuando tú lo llamas guerra y enemigo, Dios lo está llamando desiertos y propósitos para tu vida. Muchas veces Dios permite que se levanten Judas para criticarte, para señalarte, para apuntarte. Pero lo que Dios está haciendo es metiéndote en el desierto para decirte, yo quiero moldearte, yo quiero trabajarte en esta área, yo quiero forzar esto. Y al fin y al cabo dice, Señor, gracias por los Judas que me mandaste. Gracias, Señor. Amén. Porque por ese Judas tú me formaste. Quitaste lo que estaba en mi corazón, me limpiaste, me purificaste. Me hiciste crecer, me hiciste depender de vos.
Gloria a Dios. Porque hay momentos en la vida, iglesia, que tus fuerzas tienen límites. Y cuando solamente te queda esperar en Dios, ¿no te ha pasado? Y a lo primero parece desesperante, ¿o no? Yo creo que a todos nos ha pasado, donde tus fuerzas, tus límites ya no llegan, tus contactos, tus recursos ya no pueden tocar para alcanzar aquello que tú quieres. Y parece, la primera instancia, parece que se convierte en algo desesperante. Esos son desiertos, donde dices, Señor, acá está mi vida, confío en ti, acá yo me pongo en tus manos, que sea tu voluntad, fórmame, cáptame, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Y Dios hasta muchas veces tiene que usar eso para formarte, para que sigas caminando bajo el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces quizás Dios le dio entrada a esas personas que se levantaron en tu contra, que te persiguieron, que desataron persecución para tu vida. Pero aún así quédate tranquilo, porque es lo que Dios permitió para forjar tu carácter, para darle forma. Sí, Señor Jesús. Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel. Yo no sé lo que viviste, qué situación viviste, que quizás esa situación te hizo llorar, sufriste, pero después de pasado un tiempo, de decir, Señor, gracias por haber pasado por esa situación. Gracias, gracias por esa mano levantada. Gracias, Señor, por esto lo que pasé. Porque si no hubiese pasado por esto, hoy no hubiese crecido como hoy he crecido. Es que hay situaciones en la vida que Dios la permite que lleguen a tu vida. Hay desiertos que Dios te da entrada, que pareciera que te impulsa, que te lleva de la mano, que lo único que hacen es formar tu carácter, moldearte, sacar al viejo Jonathan para que renazca el espiritual, formarte. Y hoy levanta tus manos y le dice, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por los Judas que me mandaste. Gracias por aquellos que me traicionaron y se sentaron conmigo en la mesa. Señor, gracias por aquellos que un día los tuve cara a cara, que pareciera que éramos como hermanos, Señor. Gracias porque ese fue el desierto que usaste para hoy yo poder crecer. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que un día tú le diste entrada a mi vida, que llegaron a mi vida, que llegaron a mi corazón y quizás me persiguieron, me traicionaron, quizás me metieron en fosos de leones, pero fue lo que tú usaste para glorificar tu nombre en mi vida. Fue lo que tú usaste, Señor, para exaltar tu nombre. Fue lo que tú usaste para un hombre, una mujer débil, levantarla y decirle, te llevo a otro nivel. Hoy te levanto, hoy te pongo en otro nivel. Yo no sé cuántos me dicen, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Los desiertos, iglesia, los desiertos son los abre caminos a una nueva temporada, a un nuevo nivel con Dios. Cada vez que tú pases por un desierto, y escucha, yo sé que te va a doler, vas a llorar, quizás vas a patalear como el chavo, pero esos desiertos son los que te van a abrir un camino, los que te van a abrir un camino a una nueva temporada con Dios. Mírame en los ojos. Los momentos de desiertos que pasaste, que te largaron lágrimas, lloraste, te sentiste traicionada, te sentiste traicionado. Hoy no sos más la misma. Hoy no sos más el mismo. Hoy creciste en fe. Eso te hizo crecer en confianza en Dios. Eso te hizo crecer y depender aún más de Dios. Cuando todos se fueron, cuando nadie te golpeaba la puerta de tu casa, cuando nadie te preguntaba, ¡au! ¿Cómo estás? Cuando te habían dejado sola, cuando te habían dejado solo, cuando pareciera que todo te habían abandonado, muchas veces Dios lo permite. ¿Sabes para qué? Para que sigas confiando en Él. Para que sigas confiando en Él. Cuando aún hasta tus seres queridos pareciera que te se habían olvidado de vos, que ya no existían más sobre esta tierra, Dios ve muchas veces, te los permite que se alejen de tu vida, para que tu fe no esté puesta en hombres ni en mujeres, esté puesta en Él. Para eso los permite.
Y dime una cosa, si eso no te cambió, si hoy no eres una mujer más crecida espiritualmente, si eso no te llevó a otra temporada que dice, hoy estoy acá plantado gracias a Él que me hizo crecer. Dime si eso no te enseñó a pelear con más profundidad, a buscar a Dios con mayor presencia. Claro que sí. Porque los desiertos te abren camino y te llevan a una nueva temporada. Te llevan a un nuevo nivel con Dios. Y muchas veces Dios nos tiene que sacar del conformismo, de la comodidad, de la pasividad. Nos tiene que remover. Porque ¿saben una cosa? El desierto es un lugar seco, difícil, de pocos recursos. Casi no hay agua y tampoco hay vida. Y Dios te introduce ahí, en lugares secos, donde no hay vida, para darte vida. En lugares donde no hay agua, para que puedas creer que Él es el manantial de agua vida, para vida eterna. En lugares secos, en lugares áridos, donde no hay un abrigo, donde pasa frío, en lugares difíciles, Dios muchas veces te introduce ahí, para formarte. El desierto, hay incomodidades, hay escasez. En momentos buscamos respuestas y ves que los demás tienen la respuesta, pero tú no la tienes. Es porque todavía seguimos estando en el proceso. Esos son desiertos. Cuando buscas una sanidad, una respuesta de parte de Dios para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, y ves que los demás la tienen y tú no la tienes, y dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? ¿Ya no me escuchas? No, hija, no, hijo, no me he olvidado de ti. Es que todavía te tengo en el desierto. Todavía tienes que aprender que tienes que depender de mí. Amén. Todavía es necesario que aprendas un poquito más a que aquel que te sostiene, aquel que te sana, soy yo. No es una medicina. No, aquel que te sostiene no es un hombre, no es un recurso, no es un sueldo, soy yo aquel. Amén. Entonces muchas veces eso te forma. Tu fe crece. Tu fe se desarrolla. Es que Dios quiere y necesita tratar con nuestro corazón. Amén. En los desiertos. Hablarte al corazón. Porque muchas veces en la comodidad, en la abundancia, dejamos aún de percibir cuando Dios nos habla. ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Con mucha sensibilidad se lo habló. En la comodidad, cuando todo estaba tranquilo, cuando todo estaba en orden, lentamente dejamos de escuchar a Dios. Y muchas veces dice, quiero llamarte la atención. Necesito meterte en un desierto porque necesito que dependas de mí. Necesito llamarte la atención porque quiero hablar contigo. Quiero hablar a tu corazón. Dios muchas veces nos trae a desiertos. Y esos desiertos son para escuchar la voz de Dios. En los desiertos se te quita lo que está de más para que abundes en lo que es de Dios. Muchas veces Dios en los desiertos nos hace perder cosas. ¿Sabes para qué? Es que en el desierto, cuando se te quita algo, se te quita todo, comienzas a recibir la bendición de parte de Dios. Y decir, si hoy estoy acá y tengo algo, no es por mí, no es por mis méritos, es por la gracia de Dios. Amén. Muchas veces Dios permita que pierdas el trabajo, que pierdas algo que es para vos muy valioso, que pases por un desierto, que pases por una situación. ¿Para qué? Para luego darte aún mucho más. Y cuando te da mucho más, tú puedes decir, no fui yo. Fue Él que me abrió las puertas. Fue Él que me bendijo. No fue mi talento en mi negocio. Fue Él, fue su gracia, su amor, que se derrama sobre mi vida día tras día. Yo lo tenía, lo perdí todo, pero aún cuando lo perdí todo, recuperé fe en Él. Y si hoy tengo algo, lo tengo por Él. Si tengo un marido convertido, una mujer convertida, un varón que te ama, una mujer que te ama, no fue porque algo tuve que hacer yo,
Tú lo hiciste todo, Señor. Amén. Tú lo hiciste todo. Gracias. En los desiertos sacarás tu mejor alabanza. Alabarás al Señor en todo tiempo, dice el salmista. En los desiertos sueltas tu mejor canción. Esa alabanza, ese cántico genuino. Sacarás tu mejor canción. Y quizás no se trata de esto de ser músico. No se trata si entonas bien o no. Pero en tu desierto le cantarás a Dios. Amén. En tu desierto. Dice el salmista, alabaré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continua en mi boca. Amén. Es por eso que tú alabas a Dios, adoras a Dios, y tu alabanza no está sujeta a una condición natural tuya. Tú vas a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Con alegría o con llanto, con tristeza o con luto. Alabaré al Señor en todo tiempo, Amén. y su alabanza estará de continuo en mi boca. Alaba a Dios en tu peor situación, y vas a conocer y vas a experimentar el poder que hay en la alabanza. Amén. Alaba a Dios en tu peor crisis, y vas a poder conocer a aquel Dios que trae paz en medio de la circunstancia. Yo no vengo hoy a hablarte que te vas a marchar del desierto. No vengo a decirte que pares de sufrir. No, vengo a decirte que vas a ser introducido en desiertos, que te van a forjar, que te van a hacer el varón y la mujer conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Eso es el mensaje que hoy vengo a decirte. ¿Que vas a caminar en el desierto? Sí, lo vamos a caminar. Pero aún ahí alaba a Dios. En los desiertos son capturados. En los desiertos somos capturados, mejor dicho, por la presencia de Dios. En los desiertos hay intimidad. ¿Cuántas veces nos pasó que apretaba el zapato y más buscamos a Dios? ¿Cuánto nos pasó que estamos en desierto y con un mayor fervor buscamos a Dios? Muchas veces los desiertos también son involucrados para eso, para que busques a Dios, para que tengas intimidad con Él. Gloria a Dios, Señor, te adoramos, Señor Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes pueden hoy ser edificados. Los desiertos son buenos, iglesias, te forman. Los que caminan por desiertos terminan encontrándose con Dios. Amén. Moisés, por caminar en el desierto y pacentar ovejas, se encontró con una zarza que no se consumía y tuvo un encuentro con Dios. Es necesario caminar en los desiertos. Cuando eres llevado a los desiertos, en los desiertos, eres llevado a lugares donde toda distracción se corta, se va. En los desiertos son lugares donde escasean las cosas, pero también abundan las cosas de Dios. En los desiertos son lugares donde se te quita cosas, pero también son lugares donde se te añaden cosas. En los desiertos son lugares donde pierdes cosas, pero también son lugares donde ganas cosas. En los desiertos son lugares donde eres probado por Dios, aún para llevarte a un nuevo nivel, a una nueva temporada. Hoy mi pregunta sobre cada uno de nosotros: ¿cómo actuamos en medio de desiertos? No te olvides que cada uno de nosotros o se puede levantar de ese desierto e irse, o quedarse para ser forjado y para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Yo te digo, toma la mejor decisión. Camina en el desierto, aunque nos duele, iglesia. Aunque nos duela. Y como para terminar, quiero decirte, no te lamentes por lo que perdiste. No te lamentes por lo que perdiste, por lo que dejaste ir.
Porque era necesario que se vaya. Era necesario que Dios lo quite de tu vida. Y quizás tú dices, ¿por qué, pastor? Porque quizás eso no te llevaba al propósito que Dios tenía en tu vida. No te lamentes por lo que dejaron de caminar contigo, los que dejaron de compartir la mesa con vos, los que dejaron de ayudarte. No te lamentes, suéltalo, porque era necesario que Dios los quite de tu vida, porque podían ser estorbos. Y escucha, hay personas que Dios alejó de tu vida, que alejó de tu entorno. ¿Por qué? Porque te estaban desviando el propósito de Dios. Te estaban quitando del destino que Dios tiene con tu vida. Y aunque nos duela, dale gracias a Dios. Señor, gracias por lo que alejaste. Gracias por lo que quitaste. Gracias por lo que perdí. Gracias, Señor. Porque si no lo hubieses permitido, quizás hoy ni siquiera estaría acá en tu casa. Gloria a Dios. Yo quisiera que tú te puedas poner de pie, iglesia. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos. Dice un salmo, el Salmo 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, a Jehová esta buscaré. Otra versión dice: una sola cosa le he pedido al Señor, y es lo único que persigo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Una cosa he demandado. ¿Saben que el salmista, cuando expresa estas palabras, decía: buscaré la presencia de Dios, porque es lo más importante para mí? Y es lo que aprecio para mi vida. Y lo pido con un solo propósito, que es contemplar la hermosura de mi Dios. Es meditar en su templo. Y el Señor hoy nos hace esa invitación a cada cristiano, cada uno de nosotros, a los que nos están viendo, de buscar el rostro de Dios. En medio de tus desiertos, no te alejes, más bien acércate más a Dios. Busca más a Dios. Esfuérzate, permanece en santidad, permanece en presencia del Señor. Y ¿saben una cosa? Él tiene la firmeza y la seguridad de que no importa las pruebas, procesos o desiertos que pases, Él nunca te va a desamparar. No tiene razón alguna para desesperarte, porque la bondad de Dios está reservada para tu vida. Y dice una porción del pasaje: hubiera yo desmayado si no creyese. El creer, confiar en Dios, experimentar su bondad, son indispensables, iglesia, para que te mantengas firme en la fe. Déjame decirte que vas a ver la bondad de Dios, pero en medio de desiertos cree que tu fe no mengue. En medio del desierto, en medio de este tiempo que estás pasando, hubieras desmayado si no hubieses seguido creyendo. Hubieras tirado la toalla si tu fe hubiese menguado. Pero te sostuviste firme, le creíste a Dios. Podemos estar en desiertos, en pruebas, aún en aflicción,
Pero nada te puede llevar a la desesperación, a la derrota, mientras estés en su presencia y le sigas creyendo a tu Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Jesús. Bendigo cada uno de mis hermanos. Señor, a cada uno de los que están acá. Yo bendigo tu vida. Bendigo todo lo que haces. Aún los desiertos que estás pasando, las luchas, los vientos que se levantaron en tu vida. Hoy te digo, permanece firme en Dios. Amén. Permanece, oro para que la fuerza no mengue. Oro para que tu fe no mengue en estos tiempos, sino que te mantenga firme. Amén. Aun cuando todos te dejaron, cuando te abandonaron, aun cuando te dieron la espalda, cuando nadie participó contigo, aun cuando caíste en enfermedad, cuando caíste en dolor, en angustia, en tristeza, aun cuando te faltó todo, cuando no tenías nada y fuiste instruida, metida, mejor dicho, en desiertos, o metido en desiertos, oro para que tu fe no mengue, porque sabes el final del desierto que hoy estás pasando, es que puedas crecer en fe. Amén. Es que puedas crecer en búsqueda de Dios. Amén. Es que puedas crecer en la presencia de Dios. Amén. Es que puedas crecer aún más, que puedas depender aún más de Dios. Oro por aquellos corazones que quizás habían confiado en personas y fuiste traicionada, fuiste traicionado. Quizás no cumplieron las expectativas que tenías. Déjame decirte que muchas veces Dios lo permite para que tu confianza esté puesta en Él. Amén. Para que en esos desiertos que caminas sigas creyendo en Él. Señor, bendigo tu iglesia en este tiempo. Pido tu bendición. Bendigo aquellos los que están en las redes. Amén. Señor, los que están en desiertos, oramos, Señor. Oramos aún por tu palabra, por ellos. Señor, bendícelos, Señor, en estos tiempos, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Guárdalos, Señor. Bendigo tu vida hoy en estos tiempos. Yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida. Los desiertos te abrirán caminos. Te abrirán caminos al propósito, al nivel de Dios que tiene para tu vida.